El eco de la puerta al cerrarse tras de mí resonó por toda la casa. Caminé con calma por el pasillo con mis tacones en la mano, evitando el ruido. Mi padrastro, que había estado de pie cerca del marco de la ventana, no apartaba sus ojos de mí. Sentí su mirada recorrerme mientras avanzaba, y aunque trataba de mostrarse firme, no pude ante semejante hombre. «Sabes que si yo fuera tu padre, ya te hubiera impuesto un castigo», dijo con su voz ronca pero cargada de un matiz divertido que no pasó desapercibido. Me detuve en seco y me giré lentamente para enfrentarlo, esbozando una sonrisa juguetona mientras mis labios se curvaban ligeramente hacia arriba. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y el poder que eso me daba me hizo sentir algo entre desafío y curiosidad. Lo miré directo a los ojos, ojos que se tornaron un poco más oscuros bajo la luz tenue que se filtraba por las cortinas. «Qué bueno que no seas mi padre», respondí acercándome un paso más hacia él. «Porque así, en vez de castigarme, podrías darme, bueno, ya sabes tú». Mi padrastro desvió la mirada, pero no antes de que sus mejillas tomaran un leve tono rojizo. Lo vi sonrojarse, un indicio de vulnerabilidad que, para ser sincera, me sorprendió y me intrigó aún más. En ese momento, aproveché la oportunidad que se presentaba, dejando que el peligroso juego que había comenzado continuara. «O dime», le susurré, ladeando la cabeza con un toque de provocación, «¿no te gustaría? ¿O es que no eres tan fuerte como pareces?». El sonido del reloj de la sala se hizo más fuerte, y cada tic-tac llenaba el vacío de nuestra conversación. Él negó suavemente con la cabeza, y en su gesto había algo que no podía descifrar del todo. Sus ojos seguían evitando los míos, pero esa sonrisa leve, casi resignada, permanecía en sus labios. «Ay, muchacha», dijo finalmente con una voz más baja, «con lo que me sales tú. No trates de buscar lo que no se te ha perdido. No vaya a ser que encuentres una fiera, y te devore sin compasión». Sonreí aún más, divertida por su resistencia, pero también consciente del riesgo. Sentí un cosquilleo recorrerme mientras me acercaba a otro paso. Me solté el cabello lentamente, sacudiendo mi cabeza para que mi melena cayera con gracia sobre mis hombros. El movimiento fue casi coreografiado, y supe que él estaba prestando atención a cada detalle, a cada gesto. El aire en la habitación parecía más denso, como si el ambiente nos envolviera en una burbuja aislada de todo lo demás. «Pues ya sabes», le dije con un susurro que casi podría pasar desapercibido, «cuando quieras, conoces bien dónde está mi jaula. Cuando te atrevas, estaré como una ovejita lista y esperando». Justo en ese instante, el grito de mi madre rompió el hechizo que nos envolvía. Mi nombre resonó con fuerza desde su habitación, y la tensión se esfumó de golpe, como si hubieran abierto una ventana dejado entrar una ráfaga de aire frío. «Oye, pero tú no tienes un poco de pena o vergüenza», vociferó mi madre mientras se acercaba. «¿Quién te dio permiso a ti de quedarte fuera de la casa toda la noche?». Pude escuchar sus pasos rápidos y firmes, y su tono claramente enfadado me hizo rodar los ojos con exasperación. Mi madre entró a la sala, con su cabello desordenado y la bata mal ajustada, signos claros de haber dormido mal. Me cruzó con una mirada de reproche mientras se apoyaba en el umbral de la puerta. «Mira, son las 7 de la mañana, y apenas pude pegar los ojos. Estuve llamando a tu teléfono, y ni te molestaste en contestar. Llamé a todas tus amigas y ninguna me dio razón de ti». Suspiré, intentando mantener la calma, pero el cansancio y la adrenalina aún latentes en mi cuerpo, hicieron que mis palabras salieran más frías de lo que pretendía. «Ay, mamá, lamento no haberte llamado», dije mientras me ponía los zapatos para evitar el frío del suelo bajo mis pies, «pero no pasa nada. Solo me quedé en una fiesta con unos amigos nuevos, y no me di cuenta del tiempo. Estoy aquí, o no, además sin ningún rasguño, así que no hagas de esto una tragedia, mamá». El silencio volvió a caer entre nosotras mientras yo me daba la vuelta, lista para retirarme a mi habitación. Pero no antes de lanzarle una última mirada a mi padrastro, que aún seguía de pie, observando todo con una expresión inescrutable. Mis ojos se cruzaron con los suyos una vez más, y en ese breve segundo, supe que la conversación que habíamos dejado a medias pronto seguiría. Un par de horas después escuché claramente la voz de mi padrastro desde el pasillo. Le decía a mi madre que se iba a duchar antes de salir. La rutina se había vuelto casi predecible, sus movimientos,
el tono despreocupado de su voz, el ligero chasquido de la puerta al cerrarse detrás de él. Yo, siempre en alerta, calculé el tiempo con precisión. No podía negar lo que sentía, esa mezcla entre adrenalina y el inexplicable deseo de desestabilizar lo que parecía ser una tranquila convivencia entre ellos dos. Me envolví en una toalla de algodón. El tejido áspero rozando mi piel era como un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer. Mis pies descalzos no hicieron ruido sobre el suelo mientras me dirigía hacia el baño. Al llegar frente a la puerta, escuché el agua caer pesadamente contra las baldosas del baño, un sonido que reverberaba en el pequeño espacio, amplificando cada gota que tocaba la superficie fría. Tomé un respiro profundo y empujé levemente la puerta. Para mi sorpresa, estaba entreabierta, una invitación tácita, un descuido que no podía ignorar. Esperé un momento, y sentí como mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos al compás del agua que seguía cayendo. Finalmente, el sonido de la ducha se detuvo. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Empujé la puerta un poco más, con cuidado, y entré. El vapor cubría el ambiente, envolviendo todo en una especie de neblina tibia. Lo vi, estaba de espaldas, secándose con una toalla, pero al sentir mi presencia, se volteó bruscamente, sus ojos reflejaban pura sorpresa, mezclada con una confusión que parecía detener el tiempo por un segundo. El silencio en el baño se tornó pesado. El goteo constante de la regadera era lo único que se escuchaba. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Era como si su cerebro no procesara lo que sucedía frente a él, como si mi presencia rompiera alguna ley no escrita. Sentí el calor subiendo por mi cuello, pero no fue vergüenza. Era una mezcla de poder y desafío. Antes de que pudiera decir algo, un ruido lejano rompió la tensión. Escuché los pasos de mi madre acercándose por el pasillo. Venía hacia nosotros, con una toalla en la mano, quizás para dársela a él. Mi corazón se aceleró, y el pánico se apoderó de mí. Salí del baño lo más rápido que pude, cerrando la puerta tras de mí justo en el momento en que mi madre apareció en el umbral. ¿Qué haces tú aquí?, me preguntó con sus ojos llenos de desconcierto y algo de miedo, tal vez. Apreté la toalla con más fuerza alrededor de mi cuerpo, tratando de aparentar calma. Pues ¿qué más voy a hacer, mamá?, dije con un tono fingido de fastidio. Quería ducharme y como no escuché ningún ruido, y la puerta estaba abierta, pues entré. Su expresión cambió, ya no era confusión, sino incomodidad, una incomodidad palpable que se colaba entre nosotras. Sabía que ella lo entendía, aunque no se atreviera a decirlo. No quería que su burbuja de aparente normalidad se rompiera, no quería enfrentar lo que había sucedido, ni mucho menos admitir lo que yo realmente estaba haciendo allí. Por eso es que yo siempre te dije que no quería que alguien más viviera con nosotras, añadí con firmeza, esquivando su mirada. Mira la incomodidad en la que estamos ahora. Y sin decir más, me giré y me dirigí a mi habitación, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Cerré la puerta tras de mí, apoyándome contra ella, intentando recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, pero no por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional que llevaba dentro. Desde mi habitación, los sonidos se volvieron más nítidos. Escuché la puerta del baño abrirse de golpe, seguida por las palabras apresuradas de mi madre. Su voz era baja, casi contenida, pero la rabia que intentaba ocultar se filtraba en cada sílaba. Ella le recriminaba a su marido, y aunque no podía escuchar cada palabra con claridad, entendí lo suficiente. Lo que más me impactó fue el tono de su voz, tembloroso, lleno de inseguridad. Mi padrastro, por su parte, murmuraba algo como, lo siento, una disculpa sin convicción, casi mecánica. No sé cómo dejé la puerta abierta, dijo él con una torpeza que solo añadió más tensión a la situación. Me quedé en mi cuarto, escuchando la discusión que continuaba más allá de la puerta. Sabía que había sembrado una semilla, algo que no desaparecería con una simple disculpa. Me pregunté si mi madre se atrevería a cuestionar más, si se atrevería a ver lo que realmente estaba sucediendo. A la mañana siguiente, apenas los rayos del sol atravesaban las cortinas, bañando mi habitación en una luz suave pero implacable, esa que me empujaba fuera del letargo. No había dormido mucho desde el incidente con mi padrastro, pero no quería pensar en eso ahora.
Escuché un ligero golpe en la puerta, un sonido que resonó como un eco en el silencio pesado de la casa. «Hija, ¿puedes abrir por favor?», era la voz de mi madre que atravesó la madera, tenue pero firme, como si algo la inquietara desde adentro. Me levanté, con ese leve mareo que te deja una noche intranquila, y caminé descalza hasta la puerta. Allí estaba ella, de pie con una expresión que no lograba descifrar, pero sus ojos la delataban, preocupación y algo más que no estaba dispuesta a decir en voz alta. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté tratando de no sonar inquieta. «Solo quería saber si estás bien», respondió, haciendo una pausa demasiado larga. «Y también quería saber si querías ir conmigo. Ya ves que hoy voy a cobrar la pensión que me dejó tu padre. Quizá necesites algo, y aprovechamos para comprártelo. Además, me gustaría hablar contigo. Y es que también hoy es el día de descanso de tu padrastro, y no quiero que te quedes sola en casa». Esa última frase quedó suspendida en el aire como una amenaza tácita, aunque intentaba envolverla en normalidad. Un leve crujido del pasillo, tal vez del viento o de las vigas de la vieja casa, rompió el silencio entre nosotras. La sola mención de su esposo hizo que una sonrisa burlona se dibujara en mis labios antes de que pudiera detenerla. El sarcasmo me brotó, en parte como un escudo, en parte como una necesidad de probar algo que ni yo misma entendía. «¿Qué insinúas, mamá?», le dije sin poder contener el tono desafiante. «No me digas. ¿Desconfías de tu amado esposo, o es que tienes celos de mí?». El silencio que siguió fue tan tenso que sentí el aire espesarse. Mi madre frunció las cejas, sorprendida, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar salir de mi boca. Sus labios se entreabrieron, pero tardaron unos segundos en articular palabra. El sonido de su respiración se volvió más profundo, casi pesado. «Hija, ¿de qué estás hablando?». «No es eso para nada, yo solo quiero que tú y yo hablemos un poco», dijo buscando mantener la compostura, pero la inquietud en su voz era evidente. El silencio volvió a dominar la habitación, solo interrumpido por el sonido suave y persistente del reloj de pared, marcando cada segundo como un recordatorio de la tensión acumulada. Podía escuchar en la distancia el ruido sordo del televisor en la sala, donde seguramente él estaba, ajeno a esta conversación. «Lo siento, mamá», respondí finalmente, con una mezcla de desdén y desafío. «Creo que me quedaré en casa, tengo mucha tarea de la universidad, pero ve tranquila. Prometo que me portaré bien, y si lo quieres, le echaré un vistazo a tu querido marido, por si necesita algo». El sarcasmo en mis palabras era evidente, pero mi madre lo ignoró. No me atreví a mirarla directamente cuando dijo: «Está bien, me voy entonces», murmuró casi en un susurro, mientras se levantaba de la orilla de la cama, con una lentitud que me hizo pensar que quizás esperaba que cambiara de opinión. La observé mientras salía por la puerta, y en cuanto la cerré detrás de ella, me dejé caer sobre la cama. Podía escuchar sus pasos alejarse por el pasillo y el tintineo de las llaves cuando abrió la puerta principal. Un momento después escuché que la puerta de la habitación de mi padrastro se abrió. Entonces me acerqué a mi ventana para ver. Mis manos temblaban viendo cómo mi padrastro, aún en ropa de dormir, cruzaba el pasillo con pasos perezosos, arrastrando los pies. Cuando él entró al baño, algo en mi interior se rompió. No lo pensé dos veces. Abrí la puerta de su habitación y me colé en el espacio prohibido que había evitado por tanto tiempo. Los colores de las cortinas, el olor a su colonia, el leve susurro del ventilador en la esquina, todo parecía conspirar para atraparme en ese momento. Mi corazón latía fuerte en mis oídos mientras escuchaba sus toses interrumpidas por pequeños silbidos, cada vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la puerta se abrió de golpe. Sus ojos, al encontrarme, se llenaron de sorpresa y desconcierto. Mi padrastro, con el rostro aún marcado por el sueño, dejó caer el periódico que llevaba en la mano. El golpe seco en el suelo resonó como un martillo en el silencio. «¿Qué haces aquí y de esa forma?», me preguntó con voz ronca, casi como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su mirada recorrió mi figura, claramente intentando comprender la situación, aunque también había algo de lucha interna en sus ojos. Le sonreí con una sonrisa forzada, retorcida por la culpa y el odio que llevaba dentro, y le respondí con una frialdad que no reconocía en mí misma, como dice el dicho: «Si la montaña no viene a ti, ve tú a ella».
No me digas que no te gusta lo que ves. Porque creo que al igual que yo, también tú quieres. La tensión en la habitación creció como una nube oscura que cubre lentamente el cielo antes de una tormenta. Pude ver cómo su rostro se endurecía, sus labios se apretaron mientras daba un paso atrás, alejándose de mí. Muchacha, dime. ¿Desde cuándo yo te he dado motivos para que te acerques de esta manera a mí? Su voz era firme, pero detrás de esa fachada podía sentir su incomodidad y su confusión. Yo solo he querido ser una ayuda, sabes bien que a tu madre le tengo mucha ley. Nunca me he acercado a ti con otras intenciones, y ni siquiera una mirada que se salga de los límites. Lo miré fijamente, sintiendo un nudo formarse en mi garganta, pero no de arrepentimiento, sino de la rabia acumulada que había albergado durante años. Las palabras que siguieron salieron de mi boca casi sin pensar. Ya cállate y ven aquí, ¿no ves que la comida se enfría?, dije con sarcasmo, gesticulando hacia la cama, como si fuera una especie de oferta que él tendría que aceptar. Fue entonces cuando algo cambió. Noté un movimiento en la puerta. Mi madre estaba allí, observando en silencio, y su figura delineada por la tenue luz que entraba desde el pasillo. El choque de su presencia fue como una bofetada. El leve sonido de su respiración, agitada por el horror de lo que veía, llenó el cuarto. Sus ojos, fijos en los míos, parecían deshacerse en miles de fragmentos de dolor y decepción. Todo lo que yo creía conocer sobre ella, su fortaleza y su alegría, parecía haberse desvanecido en ese instante. ¿Por qué, hija de mi alma?, preguntó en un susurro, mientras su voz se quebraba, como si no pudiera encontrar otra cosa que decir ante la traición que acababa de presenciar. Mi garganta se cerró, y por un momento el mundo dejó de girar. Toda la rabia, la frustración, el odio que había sentido hacia mi padrastro por ocupar el lugar de mi padre, se evaporó en un instante al ver el dolor que le causaba a ella. Mi plan, tan cuidadosamente orquestado para destrozar su matrimonio, había tenido éxito, pero no de la manera en que esperaba. Quería que ella lo dejara, quería que comprendiera lo que yo sentía, pero al verla allí, rota, entendí que había cruzado una línea que no podía deshacer. Sinceramente, intenté decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Yo solo quería que dejaras a tu marido. No podía soportar que otro ocupara el lugar de mi padre. Mi padrastro no dijo nada, solo se quedó allí, con los ojos fijos en el suelo, con su dignidad intacta, aunque su mundo se desmoronaba frente a él. Demostró ser un hombre honorable, más de lo que jamás imaginé. Si me preguntan si lo hubiera hecho, si hubiera llevado mi plan hasta el final, la respuesta es no. Desde el principio, yo sabía que no lo haría. Todo era una actuación, una farsa. Había ocultado una cámara en la habitación, para grabarlo todo y luego mostrárselo a mi madre. Quería que viera quién era su marido, o al menos, quién creía yo que era. Pero ahora, al ver su rostro, me di cuenta de que había fallado. Porque fue mi padrastro quien le contó sobre lo que yo hacía, mientras mi madre no estaba. Por eso había también ellos hecho su propio plan. Mi madre se fue con él a otro lugar, dejándome a mí sola en la casa que mi padre me dejó como herencia. Ahora entiendo que no se trata solo de mi felicidad, ni en lo que yo quiero. Ahora comprendo que mi madre también tiene derecho a ser feliz. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.